La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a otra actividad de la Feria Universitaria del Libro 2021, la número 34, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Extensión de la Cultura. Para presentar Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo, libro publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, está la editora Marta Esparza y el autor. Marta Esparza es pedagoga, diseñadora y editora, licenciada en Asesoría Psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y máster en Educación Familiar por la Universidad Panamericana y en Edición por la Universidad de Salamanca. Fue coordinadora nacional de la Red Nacional al Texto y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Es jefa del Departamento Editorial y miembro de la Comisión Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue personal del periódico El Hidrocálido. Fue responsable del cuidado editorial de la revista de literatura Tierra Baldía y del comité editorial de la revista Docere de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Buen día, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su 34ª edición de su Feria Internacional del Libro en formato virtual en esta ocasión, por darnos la oportunidad a la Universidad Autónoma de Aguascalientes de presentar este libro de Invisibles, que es editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la autoría de Camilo Ayala Ochoa. La Universidad Autónoma de Aguascalientes comienza así la serie de libros con este texto, en donde agradecemos de manera especial a Camilo la gentileza de habernos proporcionado estos contenidos para publicárselos en nuestra editorial. Camilo Ochoa, siendo historiador, teólogo, editor y escritor, es autor, entre otras publicaciones, del libro La Cultura Editorial Universitaria, publicado en México y Colombia. Fundó el Centro de Información Libros UNAM de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, donde es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales. Es miembro de varios comités editoriales en la UNAM y es presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de Ediciones del Ermitaño. Así también es editorialista del programa de radio Interlínea, Cultura Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Instituto del Libro y la Lectura de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro, de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y de Trabajadores de la Edición. Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, verdaderamente es un motivo de orgullo y de agradecimiento, como lo mencioné en un principio, el que nos haya dado la oportunidad de inaugurar esta serie de libros con este libro dedicado a una de las tareas más importantes en el proceso de edición, que es la tarea del corrector. Y por eso es el título de Invisibles, porque precisamente se trata de una tarea en el proceso de edición que no es precisamente la que se lleva las fanfarrias, no es una tarea que de faltar es completamente invisible. Es decir, es frecuente que digamos, en este texto hizo falta la presencia de un buen corrector. Entonces, pues para ello he preparado algunas líneas, algunas ideas que me permito compartir con ustedes. Este libro, lejos de embarcarse en una sola época, nos trae notas y referencias de diversos tiempos históricos, y así encontramos desde remembranzas de los amanuenses medievales, pasando por referencias a antiguas bibliotecas, datos de errores célebres en eventos históricos, hasta el epígrafe de Gustavo Cerati con el que inicia el libro. Invisibles es, en cierto sentido, la historia del libro y la historia de los hacedores de libros, vista desde la óptica de los correctores, esos personajes que como verdaderos ratones de biblioteca nos afanamos en que el libro salga lo más pulcro posible. Las dos primeras líneas del preludio tienen sabor y añoranza a los textos medievales, pues Camilo,
haciendo gala de su formación de historiador, dice: vine a pasar mi infancia en un apartamento con más dignidad que hacienda. Y continúa en este texto que abre el libro, compartiendo que una es la lectura por el placer, es decir, un historiador siempre hace lectura por placer, pero la lectura del corrector es otra, es una lectura en que nos vamos fijando en que todo esté puesto en su lugar y en que todo esté correcto. En el quehacer editorial, Camilo Ayala destaca que hay que leer, ordenar y corregir, y que la labor del corrector es de comprensión, es limpiar la voz del autor, que no es un trabajo mecánico, sino es un arte. También tenemos por ahí la idea de que si errar es humano, entonces todo escritor cuenta con una dispensa. El libro consta de 13 apartados y me voy a ir refiriendo a algunos de ellos. El apartado 1, el diablo como escrutador. Camilo da cuenta de la laboriosa tarea de los amanuenses y nos aclara que en el elogio de los amanuenses de Johannes Trithemius se cuenta sobre los copistas y su virtud de la minuciosidad. Los monjes creían que si se les iba algún error, era por la travesura de un diablo llamado Tintinilum, Titibilus o Tintilus, un demonio erudito y políglota que junta palabras u oraciones olvidadas, reemplazadas o maldichas, y las muestra como denuncia en el juicio de las almas. Esta especie de diablo tenía, como no, la facilidad de la adaptación, y así cuando aparece la imprenta, a quienes fastidia es a los tipógrafos y a los cajistas. Errare humanum est. Pudiéramos aceptar que esta premisa da lugar a los opuestos, a situaciones antagónicas, y claro, Titibilus llegó a considerarse patrono de los escribas y calígrafos, pues descargaba de culpas a los copistas. En el apartado 2, la invisibilidad del corrector. En este apartado, Camilo refiere a Roberto Zavala Ruiz, autor del libro Y sus orillas, en donde se enlistan las tareas del corrector de estilo. En la revisión del material, el buen corrector revisa la estructura interna y la coherencia. Elimina faltas de ortografía y sintaxis, aclara conceptos e ideas oscuras, ordena los datos bibliográficos, cuida la linealidad de las frases, el sentido del pensamiento, y también nos regala una, digamos, una lista de los tipos de corrección. Hay que identificar que hay corrección de estilo, ortotipográfica, corrección de pruebas y corrección técnica. Y todo se hace mediante el uso de símbolos estandarizados en la jerga del trabajo de corrección. Es importante hacer notar que todos los autores necesitan a un corrector de estilo. Y aquí, en ese reconocimiento, se identifica cuando un autor es grande y tiene humildad. Pero el corrector no puede ni debe completar, interpretar, rehacer ni adivinar las ideas del autor sin que éste esté de acuerdo. Ante todo, no debe hacerse daño. Un corrector debe ser discreto, prudente, con el buen tino de pulir el texto más que transformarlo. Y por supuesto, amar la lectura. También el libro acepta que hay quienes sobrepasan su tarea y de manera divertida nos remite a cierto tipo de correctores que en el epíteto les va el síntoma del que adolecen. Correctores de repostería, carniceros, cribadores. El corrector es de ese tipo de labor que no tiene estatuas ni placas metálicas conmemorativas, pero su ausencia sí que es de notarse. Y los hay tan buenos correctores en textos tan mal escritos que efectivamente, como comenta Camilo, deberían recibir el crédito de coautores. En el apartado 3, los hierros que vos enmendáis gozan de cabal salud, título que remite a José Zorrilla o a Lope de Vega. Sí, efectivamente, la corrección es el cuello de botella que provoca todos los atrasos. Y es que la lectura de corrección no puede hacerse a las prisas, ni con los cursos que ahora abundan sobre lectura rápida, que prometen hacerte leer libros enteros en unas horas. Esa práctica remite a la lectura informativa, no de placer y mucho menos de corrección. ¿Por qué tarda tanto mi libro en salir en la editorial universitaria? Es la queja de muchos autores. La mayoría de los quejosos son los que acercan los textos que más adolecen de errores. Y a pesar de todos los esfuerzos, no hay libro limpio.
En este apartado, Camilo refiere al hecho de que inevitablemente no existe el libro perfecto, libre de errores. Con cada libro que se inicia, la idea que el editor transmite a su equipo de diseñadores, maquetadores y correctores es: no existe el libro perfecto, pero intentémoslo. Pero el que esté libre de ratas que arroje el primer libro, y ante esta premisa, nuestros libros gozan de buena salud, guardados en las estanterías, lejos de ser usados como vehículos de intimidación y soberbia. En este apartado, Camilo nos regala frases alusivas a los errores editoriales en boca de personajes como Jorge Luis Borges, Andrés Enestrosa, George Steiner, Joaquín María Machado de Asís, Marcelino Menéndez Pelayo, Eugenio Dors, Emilio Frugoni, Manuel Alto Aguirre, Pablo Neruda, entre otros. El común denominador de estas alusiones descansa en la idea de que debemos ser conscientes de que al recibir un libro de la imprenta, seguramente algún error se nos ha de haber ido y hay que aprender a vivir con eso. En el siguiente apartado, llamado Perlas Públicas, se recomienda este apartado para descansar de un lapso largo de corrección de algún libro sobre el que estemos trabajando, porque Camilo nos remite a errores publicados que o bien nos dejan el consuelo de qué bueno que eso no me pasó a mí, o nos hacen recordar resbalones de los que, claro, de manera involuntaria, alguna vez fuimos los responsables. Porque no es lo mismo decir las aguas de los albañales que las aguas de los albañiles. Todos cuantos aquí me rodean, a todos cuantos aquí me rodean. El ministro es un brujo para el país, a el ministro es un lujo para el país. Letreros que vemos en nuestras ciudades: se vende vestido de novia usada, cuarto para rentar señoritas, tenemos panza de res y manitas de cerdo, pan relleno de muerto. O minucias como la que en la página 45 Camilo da cuenta de las múltiples posibilidades de los nombres propios. Por ejemplo, el apellido Rodríguez, que se puede escribir con S, con doble S, con doble R, con doble D, con J, sin la U, con T en vez de D, con diéresis en la U, con H o con acento en la O. Y no es que se pueda escribir, sino que así lo hacen los usuarios. En el apartado 5, más vale pálida tinta que brillante memoria, Arturo Capdevila, en Despeñaderos del Habla, dice que no existen errores de imprenta, sino erratas. Camilo nos regala anécdotas de cuando los errores son un desaguisado descomunal al tratarse de libros con errores en imágenes, en formación, en la inclusión de pliegos que no corresponden y que van dirigidos a grandes masas, como es el caso de los libros de texto de nuestro país. En el apartado 6, literatura trastabillante, Camilo nos comparte errores célebres. Algunos, curiosamente, enriquecen el texto. Otros son lapsus calami o errores involuntarios en obras de autores de renombre como Cervantes, Shakespeare, Balzac, Guy de Maupassant, Alejandro Dumas, Gustavo Flaubert, León Tolstoy y Arthur Conan Doyle. En el apartado 7, errar hasta la muerte, seguimos con los errores que se van precisamente porque hizo falta una lectura o una escritura con calma y atención en textos que Camilo reúne en torno a la muerte: epitafios, obituarios, placas póstumas, monumentos. Y podemos aquí afirmar que de limpios, dragones y erratas están llenos los panteones. La fe de erratas es llamada por los impresores españoles como tabla de humillaciones. Aquí Camilo da cuenta de la aparición de la fe de ratas en libros que datan del siglo XV, listas cortas que van de pocos errores hasta listas de 111 páginas. Diríamos otro libro acompañando al original, ¿no? Las reales licencias de impresión remitían a que todo libro debía ser revisado, expurgado o corregido. Se lee en la página 71. La pragmática del 7 de septiembre de 1558 añadió el requisito de licencia real, las aprobaciones o censura, el privilegio, la tasa y la fe de erratas. Para la impresión de un libro se debía solicitar su examen y aprobación ante el Consejo Real, llevando una copia manuscrita. Después se debía presentar el ejemplar impreso, modificando las partes señaladas por la autoridad para su cotejo con el manuscrito. El original se devolvía con cada plana y cada hoja señalada y rubricada por los escribanos de cámara, y en la parte final se daba testimonio de número de hojas del que constaba el impreso, señalando las enmiendas que hubiere.
Al imprimirse el libro, se debía presentar el prototipo editorial autorizado con 1 o 2 ejemplares del tiro para su cotejo final. La fe de ratas era, pues, un documento legal que certificaba que el libro estaba corregido, que era copia fiel del original rubricado y autorizado. Hasta ahí la cita. De aquí parten las erratas que dan lugar a epítetos para diversas Biblias, como la Biblia de los pecadores, que costó licencia y pago oneroso a Robert Barker y Martin Lucas, impresores londinenses. La Biblia del abusivo de Edmund Beck en 1549. La Biblia de los responsables de 1562, publicada en Ginebra. La Biblia del incontinente, Ginebra 1579. La Biblia de los injustos de 1653 en Cambridge, la Biblia de las impresoras del rey Jacobo de 1702, la Biblia del vinagre en Oxford 1717, y estas alusiones a estas Biblias es una invitación para que quienes nos escuchan busquen el texto de Camilo y se diviertan con estas anécdotas. En el apartado 9, buscando un elixir para la incultura, Camilo alude a la idea de que tratándose de textos universitarios, el corrector no debería hacer labores de intervención quirúrgica, sino curaciones de primeros auxilios. Eso se esperaría en textos escritos por académicos con grados de maestro o de doctor. Sin embargo, la UNAM y con ella todas las universidades del país adolecen del mal de México, una formación que deja mucho que desear. En resumen, tenemos un país que no lee y que no escribe, un sistema que arroja egresados de universidades que en algunos casos se involucran en ámbitos de política, cultura y educación, personajes que no se saben desenvolver en público ni con apuntador. Camilo da cuenta de esos desaciertos cometidos en público, ante los cuales como mexicanos nos tapamos los ojos por sentir lo que se dice pena ajena. En el apartado 10, la UNAM como gran correctora muestra a Camilo una añoranza por los beneficios de la lectura que se traducen en un ejercicio más rico y más pleno de la profesión. Las universidades se han preocupado por facilitar la obtención del título más que de elevar el nivel académico, al grado que habría que pensar en un programa de realfabetización de los universitarios. Sin embargo, el panorama intelectual de la UNAM no es desesperanzador, como lo dice Camilo, porque en todas sus limitaciones representa un faro en medio de la desolación. La esperanza sobrevive a toda frustración y palpita en las aulas y cubículos universitarios. Ahí está en el estudiante que se olvida de comer por el gusto de una lectura, en el maestro de asignatura que gasta más en el pasaje a Ciudad Universitaria que lo que le pagan, en el viejo investigador que se divierte en un laboratorio, en la bailarina del taller coreográfico que termina la función a pesar del dolor de una contractura sufrida en el escenario, en el trabajador por honorarios que tras un día agotador se pone en la noche a corregir un texto. La universidad es un medio de producción de cultura y administra su propio patrimonio cultural y sus recintos. Las actividades que lleva a cabo en los campos musical, literario, dancístico, cinematográfico, teatral, editorial, museológico, radial y televisivo forman parte del referente de las industrias culturales del país. Es la institución que más textos distintos entrega a prensas en el país y la que más traducciones al español realiza. Este texto del capítulo 10 es un retomar las bondades que tiene la UNAM como casa editora y como, digamos, la editorial decana de todas las editoriales del país. Y en el apartado 11, Espinos y Abrojos, situación laboral de los correctores, pues Camilo, como es normal, habla sobre la incomprensión que tiene esta tarea, la cual debería ser justamente remunerada y reconocida. En ese sentido, pues queda aquí una invitación para que los lectores se hagan de este libro, lo adquieran, que está a la venta en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la librería de la universidad, en el campus universitario, y también está para descarga gratuita en el sitio editorial.ua.mx. Nuevamente, expreso mi inmenso regocijo por ser parte del catálogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, con un libro tan bello y elegante en su materialidad,
Un libro muy libro, por el color de los forros impresos en serigrafía y con solapa, el papel, la cartulina, la tipografía, la lógica visual, la impresión sepia en crema y la pulcra encuadernación. Abrir en suerte con invisibles la colección llamada de libros va más allá de una distinción, considero que es parte de un prodigio en mi vida. Hubert Nissen, en La sabiduría del editor, cita una frase de Claude Roy: escribo para poder leer lo que no sabía que iba a escribir. Eso me ocurrió con Invisibles. Desde hace años, hablaba de la corrección de estilo como una labor muy importante en el proceso de edición, en pláticas, conferencias y artículos. Sin embargo, al reunir lo que se ha dicho, el escrito florece y se ramifica en otras partes, novedosas e inexploradas. En el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor de 2007, durante una conferencia titulada Visiones Apocalípticas sobre el libro, comentaba que los correctores tenían su día especial del año, que era el 27 de octubre. Algunos compañeros correctores me preguntaban si eso era verídico. Querían la fuente de información, porque no podían creer que alguien se fijara en ellos, que estaban condenados a lo incógnito. Esa misma perplejidad o extrañeza la había visto durante mucho tiempo cuando mencionaba que en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los créditos técnicos, los que aparecen en el colofón, incluíamos a los correctores. Eran raras las editoriales universitarias o dependencias editoriales universitarias que lo hacían. No es frecuente esa sensibilidad editorial, ese agradecimiento a los colaboradores que es resplandor de una pulcritud intelectual, más allá de la justicia laboral y más allá de lo que es la justicia. Afortunadamente, el Consejo Editorial de la UNAM acordó que fuera una obligación en las disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución. Era en verdad justo y necesario. Un buen día, decidí articular un discurso largo sobre la corrección y quedó este libro que es introspección y por lo tanto tiene muchas partes de pesares y otras de chanza. Algunos renglones son tristes y otros hilarantes. El texto base fue hilvanándose por décadas. Quizá en efecto fui lento. A mí me gusta decir que sosegado, como debe ser uno en la corrección. Friedrich Nietzsche, que sabía de estas cuestiones, decía en el prólogo a Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, que, abro comillas imaginadas, la filología es un arte respetable que exige a quienes la admiran que se mantengan al margen, que se tomen tiempo, que se vuelvan silenciosos y pausados, un arte de orfebrería, una pericia propia de una orfebre de la palabra, un arte que exige un trabajo sutil, delicado, en el que no se consigue nada si no se actúa con lentitud. Aquí se cierran las comillas figuradas. Los que trabajamos con libros y los historiadores sufrimos de ese mal que nos hace revisar 10 veces 20 lo que decimos y otras tantas lo que escribimos. Jorge Ralde tiene varios libros sobre la actividad editora. Uno de ellos lleva el título Por orden alfabético, escritores, editores, amigos. Y en él nos habla de la teoría del iceberg de Hemingway, para quien el texto escrito es tan solo una pequeña parte de la historia implícita. Quizá sea posible hacer otra teoría del iceberg en la que el texto sea solo la superficie de trabajos profundos del escritor y de los profesionales del libro. Decía Edmundo Gorman que somos historiadores de fin de semana y es verdad. Escribir es muy difícil cuando se cumplen alrededor de 65 horas de trabajo intenso a la semana, considerando los tiempos de transporte. Después de eso, queda muy poco de nosotros para escribir en las noches de viernes y de sábado. Apostillemos, ¿por qué no? Para decir que no entiendo a los que leen para dormir, porque entre más leo, menos duermo. También escribir es como abrevar en una fuente de la eterna juventud, porque produce euforia y sosiego. La vida es ilusión
es sueño, decía Pedro Calderón de la Barca, pero podemos decir que la vida puede ser soñada leyendo. Regresemos al curso de la disertación. Hay nombres concretos que intervienen en la publicación o en las publicaciones, que dirigen la orquesta editorial, que coordinan y cuidan la edición, pero la labor editorial debe verse de manera integral y son más quienes no figuran y relumbran. Más allá de lo que aparece en la página legal y el colofón de los libros, más allá del membrete y el cintillo legal de las revistas, la meticulosa y abnegada labor editorial late alrededor del escritorio del editor. Así, existen muchas personas que día a día construyen un sello editorial. Mucho de lo que pasa atrás del texto es invisible. Es invisible todo lo que hace, estudia, examina y sangra un autor para enfrentarse a la redacción de una cuartilla. Esa misma invisibilidad la tenemos en la selección rigurosa de las obras que implica estudiar bien el mercado. En el ejercicio enormemente responsable de la decisión editorial de un sujeto o de algún comité editorial, en la lectura minuciosa del editor que planea proyectos que acaso se desechan y en el control de los que se convierten en realidad. En el callado corrector que muchas veces sacrifica su tiempo y su sueño para esclarecer algún concepto. En el diseñador que afanosamente forma y reforma los textos. En los responsables de producción que calculan y compran papel y asignan imprentas, velando por los intereses de su casa editorial. En los almacenistas que guardan, acomodan y distribuyen los lotes de impresos, cuidando preocupados que no se maltraten. En quienes en las librerías brindan su servicio y acomodan con ilusión las novedades y con tribulación las devoluciones. En la angustiosa programación de ferias y presentaciones de libros, y en la escrupulosa preparación de catálogos e inserción de metadatos. Esas actividades, con todas sus virtudes y frustraciones, configuran los discursos editoriales y componen los a veces sutiles y a veces vibrantes pregones dirigidos al lector. Hay una invisibilidad más desoladora. Es la de los libros que no se venden, las de presentaciones de libros con auditorios fantasmales y las de las bibliotecas con ausencia de visitantes o sin visitantes. Son libros sin lector. La edición es un juego de esperanzas. Hay esperanzas de que el libro se realice, que no haya confusiones ni erratas, que vaya bien impreso, que se exhiba, que interese, que se venda y en una de esas que se lea. En eso hay esperanza. Y si hay una esperanza meticulosa, esa es la de los correctores de estilo. Repitamos a Roy. Escribo para poder leer lo que no sabía que iba a escribir. En 2013, durante el Simposio Internacional del Libro Electrónico, organizado por el entonces Conaculta, el escritor Arcadia Espada decía que la cultura digital nos permitía ahora no escribir a lo ancho ni a lo largo, sino a lo hondo. Si permitir es hacer algo posible, me parece que eso no es verdad, porque siempre hemos tenido autores con una pluma intensa y reflexiva, pero si leemos permitir como tomarse la libertad, podemos considerar que la cultura de la futilidad expresada en el intercambio de textos en celular y redes sociales obliga a horadar fuerte en los impresos, eso actualmente. También es interesante ver las dimensiones del texto. Escribí a mis anchas, largando las velas y calando en lo recóndito. Para Miguel Ángel Asturias, el trabajo del novelista consistía en hacer con palabras visible lo invisible. Los profesionales del libro saben que los correctores, al contrario, no deben ser perceptibles. Un viejo maestro revisor de pruebas decía que su trabajo era del todo sanitario, inodoro, incoloro, impalpable y silencioso. Es verdad. Ninguna otra mano debe notarse en el trabajo del escritor. ¿Cuánto hemos escuchado que un libro o un escritor
le hace falta un buen corrector, pero no reparamos en exclamar qué bien corregido está este libro. La razón es que los lectores no tienen el manuscrito para contrastarlo y a veces entre lo que entregan los autores y lo que se publica median caminos procelosos. Invisibles reflexiones sobre la corrección de estilo es un agradecimiento a quienes cuidan y pulen los textos, a esos profesionales de las letras tan esenciales como apartados de las luces y lamentablemente en muchas ocasiones de los créditos editoriales. Aquí dejo lo dicho. Muchas gracias y muchos libros. Agradecemos tu comentario y o sugerencias en las redes sociales. Esta fue una actividad de la Feria Universitaria del Libro 2021, la número 34, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. La FUL agradece tu asistencia.